Todos, nosotros somos el equipo 2 y el día de hoy les venimos a explicar sobre el tema que es la caída del muro de Berlín que duró en 1989. El equipo está conformado por Alondra Temante Santos, Gabriela Arres Díaz, María José Maldonado Malaga y un servidor Ángel Daniel Sea Báxina. La caída del muro de Berlín. ¿Qué fue la caída del muro de Berlín? Fue una revuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental, Berlín Oriental, el 9 de noviembre de 1989. La caída del muro vino motivado por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Fue Schabowski quien dio la orden. Aquí nos da a entender que el muro de Berlín hubo una revuelta entre los ciudadanos de Berlín que estaban cansados de tener esa frontera y esa pared que dividía entre varias ciudades y países que estaban alrededor de Alemania, a lo que provocó dicho conflicto a que ambos ciudadanos pudieran derribar dicho muro. ¿Qué pasó en la caída del muro de Berlín? Pasó el 9 de noviembre de 1989. La población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con aquello el fin de la Guerra Fría y a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Berlín quedó en territorio soviético y también está dividida en zonas este y oeste, quedando como un enclave capitalista en la recién formada Estado socialista, lo cual generó las primeras inconformidades del gobierno de la RDA, iniciando paulatinamente la Guerra Fría y la división en dos bloques, el occidental capital y el oriental comunista, que en este conflicto no hubo sangre o disparos o una intervención militar. Fueron los mismos ciudadanos que llevaron dicho derribo del muro para poder acabar con este fin que se dio al marco de la Guerra Fría, en la que muchas personas tuvieron que fugarse para irse a otras ciudades por busca de nuevas oportunidades, aunque también nos puede dar cuenta que este muro se construyó luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El territorio de la Alemania nazi quedó ocupado por tropas francesas, británicas, estadounidenses y soviéticas. Lo mismo sucedió con la ciudad de Berlín, que quedó dividida en 4 sectores de ocupación y que en 1949 se dio por finalizada la ocupación de los aliados y se constituyeron 2 estados alemanes, que fue la RFA, que es conocida como la Alemania Occidental, con capital en Bonn. Era aliada de los Estados Unidos, miembros de la OTAN y adherida al capitalismo como sistema económico y social. La siguiente es la RDA, también llamada Alemania Oriental, que apoyaba el sistema socialista y que era miembro del Pacto de Varsovia y era aliada de la Unión Soviética. Y Berlín quedó dividido en 2 sectores, que fue uno la occidental y otro que fue la oriental. ¿Cuáles son los nuevos estados que surgieron a partir de la caída del muro de Berlín? Con la construcción del muro de Berlín surgieron 2 estados del país. En el oeste, que fue la República Federal de Alemania, y en este la República Democrática Alemana. Existían sistemas de gobierno, ordenamientos económicos, ejércitos y compromisos de alianzas diferentes, a lo que nos da a entender que hacia principios de la década de 1960 la falta de libertades, la crisis económica y el atraso tecnológico en la parte oriental de la ciudad llevó a miles de personas a emigrar hacia el sector occidental, en donde como la fuga de personas se acreditaban día a día. El 13 de agosto de 1961, el gobierno comunista de la RDA, apoyada por la Unión Soviética, comenzó a construir un muro para impedir la libre circulación entre los 2 sectores de la ciudad, a lo que llevó que muchas personas que no estaban conformes a esto decidieron elaborar dicho movimiento, dicho acontecimiento para poder derribar dicho muro. ¿Quién construyó el muro de Berlín y por qué? El muro de hormigón armado media 3.6 metros de alto.
Fuentes oficiales señalan que alrededor de 2.7 millones de personas abandonaron la zona comunista y se trasladaron a la capital lista. El 13 de agosto del año 1961, la República Democrática de Alemania construyó un muro provisional, un alambre de 155 kilómetros de largo, a lo que nos da a entender que el muro está ubicado en la capital de Alemania y que separa el territorio de la RDA, a lo que entonces la frontera estatal entre la RDA y la clave de Berlín Occidental pertenecía a la RFA, y como se mencionó antes, con la fuga de personas, el gobierno comunista tuvo que construir el muro para impedir la libre circulación entre los dos sectores, a lo que ambos no estaban de acuerdo, y entonces empezaron a aumentar varias tensiones entre ambos sectores, que era la RDA y la RFA. ¿Cuándo se levantó el muro de Berlín y qué bloque político lo hizo? El espantoso muro de la Guerra Fría se construyó para que los alemanes del este no se escaparan hacia el oeste, pero aunque el muro se erigió entre 1961 y 1989, no podía sobrevivir a un movimiento democrático masivo que terminó acabando con la República Democrática de Alemania, la RDA, e incitó el fin de la Guerra Fría, a que nos da a entender que la construcción de dicho muro provocó la destrucción de viviendas y la interrupción del flujo de transporte público de una parte a la otra de la ciudad, a lo que esto significó mucho para los alemanes, ya que el sector occidental de la ciudad quedó completamente rodeado por la RDA y aislado del territorio de la RFA. Por eso Berlín Occidental era un clave, y para poder llegar hasta ahí era necesario recurrir a un puerto aéreo, pero como se dieron cuenta de que ambos personas emigraban de dicho lugar a tal lugar, la RDA tuvo que implementar una medida que fue levantar dicho muro, a lo que poco a poco, al pasar de los años, en 1989, ya cansados de tantos conflictos políticos, se tuvo que idear el plan, que fue durante 1989, en el contexto de una crisis terminal de la Unión Soviética. Se convocaron elecciones libres en algunos países de Europa Oriental. En otros, la presión de la población llevó a la caída de los gobiernos comunistas y la apertura de las nuevas fronteras. Hackeado por estos acontecimientos y por manifestaciones masivas en su contra, el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA declaró que había habilitado el paso hacia la parte oeste de la ciudad. Enterados de la noticia, los berlineses salieron a la calle masivamente. Algunos se contentaron con pasar hacia el otro lado para reencontrarse con familiares y amigos, pero otros usaron picos y martillos para derribar partes del muro. Al año siguiente, el 3 de octubre de 1990, se concretó la reunificación de Alemania y el fin de la división posbélica. ¿Qué otro nombre se le dio al muro de Berlín? El muro de Berlín también se le conoce con el nombre del muro de la vergüenza. Este muro dividió a Alemania por casi 3 décadas y estuvo entre la frontera de la RFA y la RDA. Su caída se produciría el 9 de noviembre de 1989 y marcaría una de las etapas finales de la Guerra Fría, a lo que nos da a entender el muro de la vergüenza por las injusticias que hacían los gobiernos en ese tiempo, de que las familias quedaron separadas y muchas personas no podían comunicarse entre los mismos pobladores, los berlinenses, y esto llevó a que tuvieran que derribar dicho muro para poder así encontrar la libertad entre ambas partes y que no existiera más conflicto entre ellos. Las consecuencias que persisten en Berlín. 30 años han pasado desde la caída del muro de Berlín. La unificación de Alemania se convirtió en una realidad con la unión de su sistema político y económico. Quedan aún algunos museos en memoria de lo ocurrido en Berlín que uno puede visitar. Aún existen algunas personas que la antigua Berlín Oriental que siguen llevando consecuencias económicas de lo ocurrido. Algunos ciudadanos de Berlín los pueden considerar ciudadanos de segunda, pero la situación ha venido mejorando de poco a poco y ya casi no quedan rastros del paso del comunismo. Nos da a entender que hubo un aumento de la tensión militar y política entre las tropas soviéticas que apoyaban al gobierno comunista de la parte oriental y las estadounidenses que apoyaban a la parte occidental. También este muro, alrededor de 200 personas murieron por tratar de atravesar el muro y pasar hacia la parte occidental, y también alrededor de 3.000 personas fueron detenidas mientras trataban de cruzar sin autorización hacia el territorio de la RFA,
a lo que nos da a entender que eran medidas muy estrictas para poder ver a sus familiares y amigos y personas conocidas, porque dichas normas políticas impedían que una persona sin una autorización de parte del gobierno pudiera cruzar dicho muro, a lo que mucha gente no estaba de acuerdo con esto. Y con esto es el fin de la exposición. Muchas gracias por quedarse hasta aquí del video al final y espero que se haya llevado una agradable explicación y con conocimiento de dicho tema del muro de Berlín. Si les ha gustado denle like y suscríbanse. Cuídense mucho, tengan un buen día.